a nuestros hermanos compatriotas que están fuera del Perú, a los lugares más recónditos de la patria. Un fuerte abrazo para Diana Núñez Cabanillas. Gracias, gracias compatriota. Hermanos, voy a hablar sobre la historia de la corrupción en el Perú. Este libro es de Alfonso Quirós, ya desde inicios de la República. Aquí habla de José Rufino Echenique, todos los ladrones que han robado este país. Y los que hoy están gobernando son herederos. Han aprendido la lección, pero para seguir robando en este país. Compatriotas, yo soy un poco crudo en hablar, porque tiene que ser así. En algún momento, el señor Guillermo Bermejo tenía las puertas, o tuvo las puertas abiertas del Ágora Popular. Este señor nació en el Ágora Popular. Este señor se hizo famoso, se hizo conocido acá. Lo dice muy bien el señor Leonardo Castañeda. Era más amigo que Leo que mío. Él hablaba del Che Guevara. Hablaba del Che Guevara. El Che Guevara dio una locución majestuosa, podemos llamarlo así, en el seno de la ONU en el año de 1964. Y cuando terminó su disertación dijo: patria o muerte. ¿Recuerdan? Este señor, Guillermo Bermejo, hablaba muy bien de él. Debemos ser como él, luchadores. Él decía que la corrupción hace mucho daño al Perú. Decía de que millones y millones de soles se va en corrupción. Y la gente le escuchaba absorto. Este señor ilusionó al pueblo. Hasta a mí me convenció. Me convenció. Iba a luchar para tener un país libre de corrupción. El Che Guevara fue capturado un 8 de octubre del año 1967 en la Higuera, Bolivia. Su captor fue un capitán del ejército boliviano llamado Gary Prado Salmón. Al día siguiente, 10:30 de la mañana, lo fusilaron. El que disparó contra Che fue un sargento del ejército boliviano llamado Mario Terán, en la Higuera, Bolivia. Ahí desapareció este señor. Y Guillermo Bermejo hablaba mucho de él. Cuando a Guillermo Bermejo lo acusaban de que tenía vínculos con el senderismo, yo no creía, porque no pensaba eso. Pero hoy tengo ciertas dudas al respecto. Este señor se aprovechó, ¿no?, del Ágora Popular. Él decía: todos los que son del Ágora, bienvenidos sean a mi oficina. Cuando estuvo 3 meses, le fueron a tocar la puerta, a nadie les hizo caso. Yo nunca fui, porque nunca me gusta pedir nada ni rogar a nadie. ¿Qué ha hecho este señor? Este congresista Guillermo Bermejo ilusionó a millones de peruanos. Luego a esos millones de peruanos lo traicionó y se corrompió. Estos no son supuestos. La fiscal para el crimen organizado en delitos de corrupción, la fiscal Marita Barreto, ha encontrado pruebas suficientes para meter en la cárcel a este miserable, porque ha robado, ha coimeado, y así son todos. Y estos son los congresistas, ¿no? Estos son los congresistas que ese grupo de asesores de la señora Dina Boluarte ha recomendado al Poder Ejecutivo para que estos mismos congresistas sean reelegidos como diputados y senadores en las próximas elecciones. ¡Qué vergüenza, hermano! ¡Qué vergüenza! ¿Ah? Este señor, así han trabajado siempre. Hermanos, ¿por qué cree que hay un montón de obras en el Perú que están paralizadas? ¿Por qué? Ahí está el dinero. Ahí está el dinero. ¿Y por qué no se le ha hecho la obra?
porque estos corruptos piden el 10% de las obras, del costo total de las obras. Por eso dice Quirós, en el año 2022, más de 30 millones de soles se fue en corrupción. ¡Qué bestia, hermano! Un ejemplo palpable. Yo vivo en Coique, allí en la avenida Tupac Amaru, en la entrada de Coique hay un hospital Sergio Bernales. Ese hospital, hermano, ya tiene un proyecto aprobado. Todo está ok para construirlo. Ese hospital está esperando casi 7 años para que haga un edificio de 7 pisos. ¿Y por qué no lo hacen? Ahí está la plata. Esto es gracias a Manuel Damar. ¿Y por qué no lo construyen? Porque los que autorizan la construcción están esperando que la empresa que va a construir les dé el 10% de la obra, el costo total de la obra. Por eso no lo construyen. Lo dijo muy bien la señora Susa del Paredes, ¿recuerdan, hermano? ¿Qué cosa dijo esta señora? Dijo, a los congresistas no les interesa sus 15.000, sus 20.000 soles que gana al mes. A los congresistas les interesa presentar proyectos de ley para favorecer a un monopolio, a un oligopolio. Dice, por el solo hecho de que el congresista revise un proyecto de ley y lo pueda mandar al pleno, ese congresista ya recibe coima de los grupos de poder, por el solo hecho. Así no lo aprueben, ya son coimeados. Y si lo aprueban, le llega un maletín lleno de dólares. Así dijo, hermano. Y así es. Todo es corrupción en este país. Todos. No hay uno solo que se salve, hermano. Nadie. Sinceramente, hermano, parece que vivimos en la cueva de los 40 ladrones de Alí Baba, ¿recuerdan, no? Ya. Ese es el Congreso, hermano, puro. ¿Quién se salva ahí, hermano? ¿Quién? Nadie se salva. Todos están metidos ahí. Y hay que esperar, hermano. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Ayer toqué este tema, dije de que esos 12 asesores que solicitó la señora Dina Boluarte para ver cómo iban a salir de esta crisis, al término de 90 días han recomendado lo siguiente a la presidenta. Le han dicho, la única forma de solucionar esta crisis es que los congresistas sean reelegidos, es que haya una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores. Esa es la solución para estos bastardos, para estos que le roban, le saquean al país. La fiscal Marita Barreto ha dicho bien claro en su informe, Guillermo Bermejo está metido con zapato y todo en ese acto de corrupción. Han capturado, han allanado viviendas y han capturado a su hombre de confianza, a su ataché, a su adláter. Lo han capturado. Y en este momento ese adláter, no, hombre de confianza de Guillermo Bermejo, la fiscal María Barreto le ha dicho en la tarde, tienes una oportunidad de librarte de 15 años de cárcel. ¿Y cuál es esa oportunidad? Tienes que volverte colaborador eficaz. Así es en este país. Así es. Señor Guillermo Bermejo, usted ha matado el sueño de millones de peruanos. Usted es tan corrupto como el fujimorismo. Usted es un vulgar delincuente y está allá. Lo que más me apena es que usted haya salido de este humilde espacio llamado Ágora Popular. Le dábamos cabida ya, porque él decía, voy a luchar contra la corrupción, vamos a recuperar nuestros recursos naturales, vamos a luchar para una nueva constitución. Este plebeyo llegó por el voto del pueblo al Congreso de la República y se volvió patricio, y se volvió noble, y se corrompió,
se volvió un vulgar delincuente. De repente este señor está metido con Sendero. Hoy tengo ciertas dudas. Deben investigarlo más. Este es un miserable, hermano. Salió del Ágora. Pero ¿por qué lo vamos a defender? Si es un corrupto, hermano. El cáncer de la corrupción, hermano, ha germinado en sus venas de este miserable llamado Guillermo Bermejo. Aquí está. Aquí está, mira, ¿qué dice? Todos los hombres de Bermejo, los corruptos. Aquí está. Este es un delincuente, es jefe de esa organización criminal. Este es este señor Guillermo Bermejo. ¿Y a quiénes le robaba? ¿A quiénes? Al pueblo norteño, que estaba devastado, carajo, por el fenómeno, que toda su infraestructura vial quedó destruida. Sus casas quedaron inundadas, sus sembríos desperdiciados. Y el Estado fue para ayudarlo. Pero los lobos, las aves de rapiña, como Guillermo Bermejo, interceptaron los recursos económicos y se tiraron la plata. Debe de ir preso, no, hermano. Tiene que ir preso este miserable. A mí me causa mucha indignación, hermano. No podemos encontrar, carajo, un solo funcionario, un solo congresista, que se faje, carajo, que hable, que luche, que denuncie. No. ¿Y por qué no lo hacen? Porque todos son corruptos, hermano. Qué triste, hermano. Estos cojudos deben de ser fusilados, carajo, ¿o no? Claro, pues, hermano. Estos deben de ser fusilados. Estos deben de ser guillotinados, corruptos. Aquí está, hermano, mírame. Acá está con su cara de imbécil. Ahí está coordinando actos de corrupción. Señor Guillermo Bermejo, te juro por mi madre, si tuviera poder en este país te mandaría al paredón. Pero en algún momento vas a pagar. Y tú tienes que terminar en la cárcel, carajo, miserable, ratero, corrupto, terrorista miserable. Esos que roban son los que causan terror al pueblo, porque le roban las ilusiones, los sueños, las esperanzas de un pueblo. Le roban el futuro, hermanos, de nuestros niños, corruptos miserables. ¿Cómo no se incendia ese Congreso, carajo? ¡Viva el Perú! Tenemos que ser así, hermano. Alguien tiene que decir la verdad. Alguien tiene que decir al pueblo qué está pasando, por qué estamos así. Y después nos dicen, carajo, pobres. Somos pobres porque se roban todos los recursos. Nos hacen pobres como congresistas, como este miserable ratero corrupto Guillermo Bermejo. Se roban la plata del pueblo. Y ahí están, con seguridad, vehículos blindados. Qué triste, hermano, qué triste. Y estos mismos miserables como Guillermo Bermejo buscan ser diputados, buscan ser senadores. Dice porque tienen experiencia. ¿Experiencia en qué, hermano? Experiencia en robar, en saquear, carajo, en venderse. Y este miserable fue el primero que traicionó a Pedro Castillo. Este señor, con Aníbal Torres, con Perú Libre. Y este señor fue el primero que renunció a Perú Libre. Pero gracias al Altísimo, ese partido corrupto llamado Perú Libre, en las próximas elecciones va a desaparecer de la esfera política. ¿O no, hermano? ¿O alguien va a votar por esta organización criminal? Están alegres. Hoy se están frotando la mano. ¿Por qué? Porque el presidente del Congreso de la República es el señor Alejandro Soto. Tiene casi 35 investigaciones por actos de corrupción y lo han nombrado presidente del Poder Legislativo. Pero lo van a sacar de ahí. Todo ha estado tramado. En política nada es casual. ¿Por qué lo pusieron ahí Alejandro Soto sabiendo que es un tremendo corrupto? ¿Por qué? Porque sabían que le iban a llevar
acusarlo y sacarlo del poder. ¿Y para qué? Para que Nano Guerra García sea presidente del Congreso. Ah. Y si cae Dina Boluarte, Nano Guerra García, ¿dónde va? Ocupa la presidencia interior del país. ¿Y quién ocupa el Congreso? Este ratero delincuente Waldemar Cerrón. Por eso se abrazaron, por eso salieron, se besaron, se dieron la mano. Por eso Keiko gritaba: Cerrón, ¿dónde estás? Ah, mientras que su esposo, el cachudo ese Vito, ¿cómo se llama? Ese cachudo miserable. Ah, ahora que se ha vuelto stripper. Y se ha vuelto stripper. ¡Qué bestia! Ahora está en el mundo de la farándula. Ah, ¿qué te parece esa señora Keiko? Tu esposo en el mundo de la farándula. Tremenda cachuda, sinvergüenza. Hermanos, este señor, te juro, hermano, que a mí me convenció. Yo conversé personalmente con él. Él me dijo: ¿sabe qué? Yo quiero que me apoyen en este espacio y yo voy a izar la bandera de lo que ustedes persiguen, el cambio de la Constitución. Y le dimos, ustedes son testigos, las redes son testigos de esto. Le apoyamos. Leo le invitaba a cafecito. ¿Ah? Leo, tienes que cobrarle café. Claro, pues, hermano. Y se roban, hermano, le roban a un pueblo que necesita. Qué triste, hermano, ¿no? Estos cojudos tienen piedad. Ahora estoy más convencido, hermano, que en el Perú debe restaurarse la pena de muerte, hermano. ¿Verdad, hermano? ¿Por qué no se puede hacer, carajo, ante tantos vándalos corruptos? ¿Sabe qué se tiene que hacer, hermano? Retirarnos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos retiramos, hermano, y modificamos nuestro ordenamiento jurídico. Y muerte, carajo, para corruptos. Hermano, en los países asiáticos lo hacen. Una vez robas, te cortan un brazo. Pero acá no. Aquel que roba millones como este miserable tiene seguridad. El que roba un huevo de pato se va preso. Así es acá. Por eso, hermanos, en estas futuras elecciones no sé ni quiénes serán candidatos, hermano. Pero tenemos que luchar para que estos miserables rateros no sean reelegidos. Ah, qué triste es este país, hermano. Y después, ¿qué dicen? El Perú es pobre. En el Perú no hay plata porque se roban. Eso es la verdad. 2022, casi 30.000 millones de soles se robaron. ¿Por qué lo dice? La Contraloría General de la República lo ha dicho. En ese libro, hermano, La historia de corrupción, que habla desde la época republicana, cómo han robado este país. Compatriotas, sinceramente, hoy día amanecí un poco triste, indignado por este caso. No, yo pensaba que este señor todavía no estaba en eso, pero está con zapatos y este va a terminar preso, hermano. Sus mismos trabajadores, sus mismos cómplices lo van a delatar para salvarse de la prisión. Compatriotas, entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros, hermano? ¿Hay gente honesta en el pueblo? Sí hay gente honesta. ¿Hay gente preparada? Sí hay gente preparada. Pero están ahí en el anonimato. A ellos tenemos que animarlo. Ah, porque estamos viviendo, hermano, una situación bien crítica. Moralmente estamos por el piso, en el suelo, puros, todos los días rateros, corruptos, todos los días. La mafia está tranquila en Palacio de Gobierno. Hermanos, a ver, ¿cómo podemos salvar este país, hermano? A ver, ¿cómo? ¿Qué cosas debemos de hacer para salvar este país? Ah, si sabemos, hermano, que son corruptos, está comprobado que la corrupción está enquistada en todos los organismos del Estado. Eso está comprobado, es un cáncer, hermano, que se ha enraizado en los organismos del Estado.
¿Sabe qué haríamos, hermano? Tendríamos que sí o sí modificar nuestro Código Procesal Penal. Sí o sí, hermano. Mira, ¿qué hizo Putin en Rusia? Mira, escucha esto lo que hizo Putin en Rusia. Cuando Putin llega al poder en Rusia en 1999, gracias a Boris Yeltsin, en su primer encuentro con la Duma dijo lo siguiente: Rusia está condenado a ser potencia, Rusia está condenado a ser grande, pero lo que nos impiden para ser grande, ser potencia, son los monopolios y los oligopolios. ¿Y sabéis qué hizo Putin? Mandó traer a todos los que dirigían los monopolios, los oligopolios en Rusia, más de 3.000 grandes empresarios. Los amenazó y los llevó a la Siberia. Allí les dijo: no quiero monopolios. Si ustedes van a seguir con los monopolios, entonces voy a actuar de otra manera. Los iba a fusilar. Eso hizo Putin. ¿Por qué cambió Singapur hace 12, 10 años atrás? Porque fusilaron a los corruptos. Los fusilaron a más de 60.000 corruptos. Condenados, los fusilaron. ¿Por qué cambió Filipinas con su presidente Duterte? Cuando Duterte llega a la presencia de Filipinas, puros drogadictos, corruptos, narcotraficantes, pura corrupción. Los eliminó, los decapitó. Miles fueron decapitados. Y hoy Filipinas está, carajo, es un ejemplo. No hay drogadicción, no hay corrupción, no hay narcotraficante. ¿Qué está pasando en El Salvador? ¿Ah? ¿Y por qué eso no se puede aplicar en el Perú? ¿Por qué no se puede, hermano? ¿Ah? ¿Por qué no se puede? Se puede hacer. Pero lo tiene que hacer el que esté en el poder. El que llega al poder, hermano, ¿sabes cómo va a apaciguar este país? Tiene que descabezar a todos los generales, a los generales almirantes de la policía, Papa, Ejército, Marina. Tienen que descabezarlo, tienen que darle de baja a todos y ascender a los coroneles, carajo, que están postrados. Ahí hay gente buena, ahí hay gente apta, gente nacionalista. Ah, eso se tiene que hacer, porque no tengan ninguna duda, hermano, la fuerza de un gobierno de cualquier ideología se basa en sus fuerzas armadas, pero estas fuerzas no están corruptos. Si el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el señor Manuel Gómez Latorre, es primo hermano del esposo de Dina Boluarte, es primo hermano del esposo de Dina Boluarte. Y esta señora Dina Boluarte envió a su primo, ¿a dónde? A los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que negocie el litio de Carabay en Puno con los norteamericanos. Esa es una información que ya está. Pero lógicamente la prensa jamás te lo va a decir. ¿Qué haría yo, hermano? Lenin decía: todo es ilusión salvo el poder. ¿Qué haría yo si yo tuviera poder en este país? ¿Sabes qué haría, hermano? Descabezaría a todas las fuerzas armadas, a todos. Sacaría del Congreso a esos miserables que están ahí, jefe de la casa militar, oficial mayor, váyanse al carajo. ¿Ah? Y nombro, carajo, a nuevos coroneles como generales para que trabajen por el pueblo. Y se le advierte, carajo, a funcionario: el que se corrompe se va preso. Pero para eso tenemos que modificar nuestro ordenamiento jurídico, nuestro Código Procesal Penal. Y ese poder judicial, ahí está la corrupción. Ese es el antro de la corrupción, el poder judicial.
el Ministerio Público. ¿Por qué estamos así, hermano? ¿Por qué no hay justicia en el Perú? Porque una inepta es el que administra justicia en nuestro país, y un corrupto, un demente senil como César San Martín dirige, hermano, la Corte Suprema del Perú. ¿Qué podemos encontrar justicia, hermano? ¿Tú sabes cuánto cuesta para apelar ante la Corte Suprema? ¿Usted sabe cuánto cuesta para llegar al Tribunal Constitucional? ¿Usted cree que es gratis? No. ¿Y quiénes llegan ahí? Los grupos de poder, porque pueden pagar la tasa que le exigen. ¿Usted cree que va a poder llegar? No llega, porque no tiene plata para pagar la tasa judicial. ¿Ah? ¿Qué haría yo, hermano? Mira, voy a sacarme el gorro, agarro otro, voy a sacarme la casaca. Apúrame, sí, hijo. ¡Mándale la guillotina! ¡Augusto, mándale la guillotina! Mire, hermano, la gente dice, ¿no? ¿Y este viejo qué va a hacer? Hermano, yo si tuviera poder en este país, hermano, ¿sabes qué haría? Lo primero, mediante decreto de urgencia, no ordenaría que se le grave un impuesto a los ricos, esos que saquean el país. Pero le grabaría ese impuesto no para mí, sino para otorgárselo a los niños abandonados, a los niños que no van al colegio, a los niños que comen una sola vez al día, para educar a esos niños, para ellos. Te pregunto, hermano, ¿por qué un general en situación de retiro va a tener gasolina gratis, casa auto gratis, chofer mayordomo gratis? ¿Por qué? Bueno, en actividad puede ser, pero en retiro, ¿para qué? ¿Para qué, hermano? ¿Ah? ¿Para qué? ¿Sabéis qué haría, hermano? Eliminaría a todos los prefectos y subprefectos en el Perú. ¿Sabe por qué? Porque ellos son caja de resonancia política del gobernante de turno. Como dijo Milei, yo estoy de acuerdo en algunas cosas. Eliminaría muchos ministerios. ¿Para qué Ministerio de Cultura? A ver, hermano, ¿para qué? ¿Sabes cuál es la misión del Ministerio de Cultura? Cuidar los bienes, los centros históricos, centros culturales. Eso se les puede dar a las municipalidades y otorgarle, carajo, para su mantenimiento, ¿o no? Ministerio de la Vivienda. ¿Para qué sirve el Ministerio de Vivienda? Ministerio de la Producción. ¿Qué diablos es producción? ¿Ah? Ministerio, mira este ministerio, ¿ah? Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Para qué sirve? No hacen nada. ¿Sabes qué son estos ministerios, hermano? Estos son para pagar favores políticos, para nombrar a sus amigos, para dar empleo a los que apoyaron. Es burocracia. ¡Para robar al pueblo! Es burocracia, tú lo has dicho, para robar al Estado peruano. ¿Para qué, hermano? ¿O quién no estaría conmigo de acuerdo? Ah, mira, hermano, ¿qué cosa es un prefecto? Es un perfecto imbécil, porque hace caso todo o recibe órdenes de la señora Dina Boluarte. ¿Recuerdan cuando Pedro Castillo nombró sus prefectos? ¿Qué hizo este gobierno? Lo sacó a toditos y nombró a su gente de confianza. ¿Para qué? Para manipular a la población. ¿Para qué sirven? ¿Qué cosas esos si no hacen nada? ¿Ah? Gobiernos regionales puros burros, puros ineptos. Hay muchas cosas, hermano. Las estructuras del Estado peruano
están podridas. Están podridas. Hace poco, hermano, capturaron a 6 policías jovencitos por disparos al aire. Yo siempre he ido hacia acá. Yo tuviera poder, ¿qué haría para que uno sea policía? Obligatoriamente, para el que quiere ser policía, tendría que haber prestado 2 años su servicio militar. 2 años. ¿O no? Ahora son todos choros, el que no sabe nada. 6 meses. Le ponen un uniforme, un matapato, eres policía. Yo respeto a los policías antaños. Eso estudian, hermano, 6 meses. ¿Qué estudian 6 meses? ¿Ah? Nada. Y cuando salen furiosos, pues, hermano. ¡Pim, pim, pim! Al día siguiente baja por imbéciles. ¿Ah? Falta mucho. Mire, hermano, en las Fuerzas Armadas es muy diferente. Porque usted cree que para ser suboficial en las Fuerzas Armadas son 3 años. Yo he estudiado 3 años en la gloriosa Escuela Técnica del Ejército. Para ser oficial 5 años, pero para ser policía 6 meses. Y dentro en todos los Ah, 17 servicio militar obligatorio. ¿Puede ser o no? Sí. Mira, hermano, este país, aquí hay mucho por hacer. Ollantaytamala, cuando fue presidente, él propuso el retorno al servicio militar obligatorio. Y mira, pero ¿sabes qué pasó? Encontró una tremenda resistencia en 2 señores. Uno, ¿quién fue? Son de ascendencia judía. Uno, ¿quién fue? Idel Bexel y León Klatenberg. Idel Bexel fue ministro de Educación. Y estos 2 señores, ¿dónde trabajan? En la Oficina Especial de Educación allá en el Ministerio de Educación. Estos 2 señores se opusieron tenazmente a que retorne el servicio militar en el Perú. ¿Y sabes qué cosa argumentaron? Argumentaron de que eso viola los derechos humanos de la persona. Estos son imbéciles, basuras, y son de ascendencia. Pero ¿qué cosa pasa en Israel? ¿Qué pasa en Israel? Hermano, por favor, hermano, por favor, chocherita, por favor, hermano, ya. Traen una lata, pues, hermano, solo también, carajo. Hermano, mírame, mira, hermano. ¿Cómo es en Israel? Mira. En Israel, hermano, niños de 9, 10, 11 años realizan ejercicio de tiro real con armamento, munición real. Y estos señores, León Klatenberg y Idel Bexel, son descendientes de israelíes. Y nos dicen acá de que eso violenta los derechos humanos. Yo, cuando tenía 11 años, en la que los 60, carajo, yo recibí el curso de instrucción premilitar. Hacía tiro real con el Mauser, con el famoso Mauser, a mis 11, 12 años de edad. ¿Ah? Nos quitaron el servicio militar. ¿Quién nos quitó? Alberto Fujimori. ¿Y por qué nos quitó? Tenía miedo. Porque no quiere un pueblo que se defienda. Levante la mano, licenciado, levante la mano. Ahí está. Aquí el comando. Mi hermano, yo he sido instructor militar más de 30 años. Yo he formado gente para la guerra. El licenciado es una persona que está apto para organizar a un pueblo. El licenciado, hermano, te puede dirigir, te puede ordenar. El licenciado te puede organizar porque para ello está preparado. De esto se dieron cuenta estos miserables y dijeron: el servicio militar no es bueno para nosotros, porque estos se organizan, estos se levantan. Y volvió el servicio militar voluntario. El servicio tiene que ser obligatorio, hermano, obligatorio. ¿Eso se puede hacer o no?
Se puede hacer. Pero eso lo hace el que está en el poder, el que tiene poder. Lo hace, hermano. Otra cosa, ¿qué se puede hacer en el Perú? ¿Se puede implementar la pena de muerte en el Perú? Sí. Sí. Pero la Constitución dice que en el Perú se aplica la pena de muerte solamente por traición a la patria en caso de guerra exterior. Muerte por traición a la patria en caso de guerra exterior, nada más. Pero hay otro artículo que dice también se puede aplicar la pena de muerte por terrorismo agravado. ¿Y por qué no se aprueba esto aún? Porque no está reglamentada. Porque toda ley para que entre en funcionamiento tiene que tener su reglamento. ¿Ah? Hay muchas cosas por hacer, hermano. Muchísimas cosas. El señor Leo siempre habla y dice, mira, en la Constitución Política del Perú debe de estar, por ejemplo, un artículo específico sobre actos de corrupción. Y ahí debe de decir, todo acto de corrupción producido por un funcionario debe de ser retirado y puesto inmediatamente en la cárcel y debe de serle arrebatado todo lo que tiene. Acá me quedo. Mira, hermano. Mira, hay mucha gente que dice, volvamos a la Constitución de 1979. ¿Y por qué dicen volvamos a la Constitución de 1979? Porque en el último artículo 307 dice, ¿no?, de que todo corrupto, el que ha robado, el que ha sido condenado, le deben de quitar todas sus propiedades, dice ahí, ¿o no? Y por eso dice que debemos volver al 7-9. Pero yo les propongo algo, hermano. Si ese artículo dice así, entonces, en una nueva asamblea, el que no esté de acuerdo me dice, hermano, ese artículo que especifica eso, en una nueva asamblea constituyente, ese artículo de la Constitución de 1979 puede ser llevado a la asamblea para debatirlo. Y si la asamblea quiere conveniente, ese artículo puede entrar con todo en la nueva Constitución, ¿o no? ¿Se puede hacer o no? Puede ser igual con el artículo de la estabilidad laboral. ¿Cuál es la necesidad de retornar al 7-9? Pero cuando le preguntas cuál es el camino, ¿qué dicen? ¿Cuál es el camino? ¿Qué dicen? No, el presidente tiene que firmar y el Congreso lo va a hacer. Es bueno debatir. Es bueno poner en debate para hacer entender a la población. Con este Congreso, con ese poder, no lo vamos a hacer. ¿Y sabe lo que me incomoda, hermano? Nosotros tenemos más de 1 millón de firmas para un referéndum. Lo tenemos en una bóveda de seguridad. Estos miserables, cuando entraron a las oficinas del Ágora, uno de los objetivos era quemar todas esas firmas. Pero nosotros lo tenemos a buen recaudo. La gente firmaba acá en masa en la Plaza San Martín. A ver, ¿quiénes han firmado? Mentiroso, nunca te he visto, carajo. ¿Ah? Se puede hacer, hermano, muchas cosas se puede hacer, pero para hacer eso, el pueblo tiene que estar informado. El pueblo tiene que saber qué está pasando y por qué se quiere hacer esto. ¿Por qué? Lógicamente los medios de prensa oficial jamás te van a decir, jamás van a decir esto. ¿Por qué? Porque son parte de esa organización criminal que saquean y roban este país. Y yo sí estoy de acuerdo, hermano, estaría de acuerdo que el Perú en este momento se retire, hermano, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para fusilar a esos corruptos, carajo, ¿o no, hermano? Hoy somos soberanos. ¿Tú crees que se salvaría allí Cueto, Quiabre, el otro? No, nadie se salva, hermano.
Y carajo, hacemos una ley retroactiva, así digan, carajo, que la ley no es retroactiva, carajo, porque no puede ser. Hermanos, suena locura, ¿no? Pero se puede hacer. ¿Ah? Nadie quería Bukele, nadie quería Duterte, nadie quería el Partido del Pueblo en Singapur. Ahí están los ejemplos palpables. No estamos imitando. Adaptémonos a nuestra realidad. Por ejemplo, hermano, yo no soy partícipe de traer ideologías exógenas o ideologías externas, ideologías de afuera, no, porque cada país es diferente, cada país tiene una cosmovisión diferente, cada país, su idiosincrasia o forma de ver la vida es diferente. Somos diferentes por nuestra geografía, por nuestros usos, nuestras costumbres, por nuestras posibilidades. No podemos estar imitando a otros. ¿O a quién ha imitado El Salvador? ¿A quién imitó Filipinas? ¿A quién imitó carajo Singapur? Como dijo José Carlos Mariátegui, sin calco ni copia. Sin calco ni copia. Porque nosotros somos únicos. Porque nuestra historia no es igual a de la China, nuestra historia no es igual a de Venezuela y Canadá de Cuba, no, nuestra historia es diferente, por eso somos diferentes, por eso pensamos diferente. ¿Qué hacemos imitando? El que imita siempre va a ser un segundón, el que imita siempre va a ser un mediocre, porque no tiene la capacidad carajo de visión. Todos somos originales, todos. Por eso, hermano, hay mucho que hacer en este país, hay mucho que hacer, pero para saber lo que tenemos que hacer en las futuras elecciones, tenemos que informarnos, tenemos que conocer cómo están manejando acá, cómo están manejando la política, cómo roban, cómo saquean. Hermanos, en octubre se cumplen más de 30 contratos leyes en nuestro país. Y tengo por seguro que estos congresistas miserables se lo van a ampliar a 40 años. Tengo por seguro, hermano. Estos están acostumbrados a eso. Pero ¿cómo se puede modificar eso? Modificando la constitución política del Perú. Hoy el inversor extranjero viene con sus leyes, viene con sus normas, con sus reglas. Ellos nos imponen y lo hacen. ¿Por qué? Porque nuestra constitución lo permite. ¿Necesitamos inversión? Sí. Eso no se puede negar. Necesitamos dinero exógeno, sí. Pero eso que vengan tiene que ser, hermano, bajo nuestro formato jurídico. Nosotros tenemos que decirles cómo tiene que ser, no la imposición de ellos. ¿Eso es terrorismo? ¿Eso es comunismo? Eso es nacionalismo, carajo. La desgracia del Perú es no ser nacionalistas, porque vivimos como zombies, caminamos como autómatas. Eso es la verdad en este país. Por eso nos manipulan a su regalada gana. Roban, saquean y la gente es feliz. ¿Por qué vive feliz? Porque nos están acostumbrando a ello. Por eso, hermano, estas futuras elecciones, hermano, tiene que ser el punto de quiebre, el martillazo final a los corruptos. Estas elecciones, hermano, son esenciales en el futuro del país. Por eso están asustados, pesijo. No saben qué hacer. Por eso, hermanos, les agradezco. Muchas gracias, hermanos, por su atención prestada, hermano. ¿Quién va a hablar? Gracias, hermano, muchas gracias. A ver, don Taleo, salúdale, ven. Si no